Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Ecuador, Patria Grande, planeta Tierra. Bueno, acabamos de ver en las noticias de la mañana, aproximadamente 8:40 y algo más de la mañana, del 5 de abril del 2023. Una entrevista o una noticia donde sale Diana Salazar hablando con respecto al tema del caso de, de este caso León de Troya. Y bueno, vamos a analizar un poquito, no analizar, a comentar o a topar un poquito el tema de... A ver, le matan a este Cherres. Le asesinan a este Cherres. ¿Qué podría derivarse a un crimen de Estado? Porque está directamente relacionado e involucrado Guillermo Lazo. O sea, a Guillermo Lazo le interesa que se apaguen las voces de esta gente que puede dar mucho más luces y evidenciar más ilícitos y delitos del mismo Guillermo Lazo, tanto como de su cuñado Danilo Carrera. Entonces, la direccionalidad, bueno, cualquier persona un poquito entendida en leyes pueden dar esta visualización que nosotros damos. Nosotros unos simples ciudadanos, como siempre lo decimos, nosotros no nos creemos todólogos como algunos nos dicen, pero sí tenemos pues capacidad de razonamiento. Lo mismo sucedió recuerdan, con muchos asesinatos pues, que le involucran al gobierno de Lenín Moreno, que también pueden caer como crímenes de Estado. El asesinato de Harrison Salcedo, que denunciaba en videos en vivo de cómo la policía le acosaba a Harrison Salcedo. O sea, una delincuencia. Y después salieron los temas de los narcogenerales y todo eso. Que los narcogenerales han sido otros, pues. De hecho, la banda amazónica de narcogenerales, sí, chapas vergas. No me voy a cansar de decirles. Sí, debe haber gente buena. ¿Cómo estará acosada por estos pillos delincuentes de alto rango? Entonces, el asesinato de Harrison Salcedo, el asesinato de Telmo Castro, el asesinato de Oscar Caranqui hace años, muchos años atrás, relacionado con temas y que le salpicaba es a Lenín Moreno, más todos esos nexos, a Lenín Moreno. De Telmo Castro Donoso, que estuvo preso aquí en la ciudad de Tena, en la cárcel de Archidona, que pertenece, o sea, al sector de Tena. Telmo Castro Donoso. Cuando Mercedes Almeida era de la Corte de Justicia y fiscal provincial era Guillermo Moreno, pues. Si se acordarán. O sea, y a los periodistas estúpidos del Ecuador, yo sí les doy palo, pues. Les doy palo, porque esos son unos pobres ignorantes que solamente funcionan en cuestión mediática de lo que le conviene al neoliberalismo y hasta ahí nomás. No son razonables, o sea, no son seres humanos con raciocinio toditos esos de los medios de comunicación neoliberales. No tienen cerebro. Ellos tienen que hacer lo que sus jefes, sus patrones les digan y nada más. Ninguno de esos tiene cerebro. Nosotros así, como independientes, como personas, como seres humanos que nos duele nuestro país, lo hacemos. Pero esos no, es payaso, Lenin Artieda, un títere que le ponen ahí, todos esos asquerosos. No tienen cerebro, porque tienen que hacer lo que les dicen sus patrones o sus jefes, y si no se largan simplemente. Así, entonces ellos no son, o sea, se han vuelto autómatas en favor del neoliberalismo y de los jefes que defienden el neoliberalismo de ellos, nada más. No tienen capacidad crítica como un ser humano racional que deberíamos ser todos, ¿verdad? Entonces, desde esa perspectiva son crímenes de Estado los cometidos. Y con Cherres, crímenes de Estado de Lenín Moreno, sí, la muerte de Oscar Caranqui. Crímenes de Estado de Lenín Moreno, el asesinato de los 3 periodistas. Crímenes directamente de los 3 periodistas de Diario El Comercio.
Lenín Moreno es el directo responsable de esos asesinatos, con las mentiras y asquerosidades que inventaron en esas épocas. Crímenes de Estado del asesinato a Telmo Castro Donoso. Van a decir, está defendiendo a los narcotraficantes. No, estoy defendiendo la vida de un ser humano, en este caso, que pudo dar mucho más luces de la droga y el narcotráfico de Lenín Moreno Garcés en esas épocas. Entonces, a Telmo Castro Donoso, vean, fue otro asesinato de Estado de los crímenes de Estado cometidos por Lenín Moreno. Y el primero, el de Harrison Salcedo también, porque Harrison Salcedo denunciaba a María Paula Romo y esas mafias. Y María Paula Romo, ministra de gobierno de Lenín Moreno Garcés, pues. Son crímenes de Estado. Me olvido de algunos. Del Cholo Mendoza también, el asesinato. El asesinato incluso también ¿cómo era? José Luis Rasquiña, alias Rasquiña, de los Choneros. Ese también es un asesinato, un crimen de Estado. Nada que se pelean las bandas, que se pelean las mafias, no. El asesinato ¿de cuál más? Últimamente, ¿cuál otro asesinato hubo? Bueno, hay varios. Pero en el primero directamente relacionado con crimen de Estado de Guillermo Lazo. Crímenes de gobierno, diría yo, más que de Estado. Estamos personalizando los corruptos del presidente, pues. Y Guillermo Lazo, ese es un crimen de Estado para callar y que salga más información. Y nada, no, señora fiscal, que le llevan de Santa Elena el juicio que relacionado con el León de Troya y con el tema de Cherres, especialmente con el asesinato a Cherres, lo llevan a Quito. ¿Para qué? Para ocultar, para protegerle a Guillermo Lazo. Esa es una preguntita nomás, señora Diana Salazar, porque usted ha sido expedita y muy pronta y muy rápida para, por ejemplo, acusar con errores a Rafael Correa, a Jorge Glass, pero con Lenín Moreno se toma sus tiempos, ¿no? Caramba, qué selectiva que es usted. Oiga, ¿cómo serán sus parejas? ¿O cómo elegirá usted a su pareja? No sé, en algún comentario irónico en Ecuador Inmediato, Francisco Herrera Arauz le plantea, ¿no? Como que hay interés económico, bueno, como a muchas mujeres les mal enseñan o les han mal educado a que la plata lo es todo. Entonces no creo, señora Diana Salazar, no creo. A propósito, ¿no? A la red de mujeres amazónicas y a Sandra Rueda. Vea, señora, ¿por qué tengo que pasarme? Porque son crímenes de Estado. A ver, primerito, Sandra Rueda asoma como heroína, como que ha logrado la ley amazónica junto con su compinche Washington Varela, ¿no? Que son de las mafias de acá. Y que, por cierto, perdieron las elecciones. Ustedes notarán que mi voz está, está afectada un poquito. Pero, a ver, señora Sandra Rueda, verá. A ver, vamos a plantearle así. O sea, tengo varias ideas aquí. Ojalá no se me vayan algunas. A ver, primerito, Tanya Varela Coronel ya fue comandante general de la policía. La primera mujer en Sudamérica, hicieron la bomba. Y las feministas, uy, qué viva, bravo. Y hasta yo me alegraba. Les juro, yo me alegraba porque sí, en efecto, o sea, hubiese sido algo fantástico que hiciera bien las cosas. Pero no solamente por el hecho de ser mujeres quiere decir que ya tienen toda la verdad con ustedes. Asimismo usted, señora Sandra Rueda. A ver, aunque sea de forma informal, permítanos que estemos frente a frente y dialoguemos de estas cuestiones así. No como abogada, como simples seres humanos que damos nuestro punto de vista y nuestro criterio. A ver si soporta todas las cosas que a mí me ha tocado soportar, enunciarle a usted todo lo que me han hecho a mí, sus parientes y sus drogadictos parientes. Entonces, por ese lado, como seres humanos, como personas simplemente. No escondida atrás de una mafia. ¿Qué quiero decir? Que justo cuando a Guillermo Lazo le están enjuiciando políticamente y ya es conocido de que
de que, bueno, por lo menos Rosita Cerda se mantiene como que en perfil bajo, pero yo sé que le apoyan a Lasso por todos los amarres políticos dentro de la provincia. Pero Washington Varela, él sí es de frente con Guillermo Lasso, apoyándole y defendiéndole a capa y espada. Son corruptos, obviamente. Y que usted haya logrado que la ley amazónica haya sido aprobada, que ni sé qué, ni sé cómo, ni sé cuánto. Justo cuando está a punto de irse o lo quieren votar a Guillermo Lasso. Que sería bueno por un lado. Pero usted no salga de la heroína justo en este preciso momento. Algo inteligente, por lo menos en expresarlo, si fue Guillermo Lasso, de donde que dijo, o sea, yo no voy a plantear o no voy a poner la muerte cruzada para que en la historia no salga algo evidente, pues. En la historia no diga que Guillermo Lasso dio la muerte cruzada porque estaba en medio de un juicio político que lo podían destituir y sancionar. De igual forma usted, o sea, sea un poquito racional, señora Sandra Rueda. Vea, cuando le están enjuiciando a Guillermo Lasso, usted sale que con Washington Varela a adueñarse o a poner ante la palestra pública como que ustedes han sido los heroínos, las heroínas y los heroínos que han logrado. Le pongo heroínos como sarcasmo, porque es héroe la palabra correcta, pero yo le pongo con sarcasmo, los heroínos y las heroínas, o la heroa Sandra Rueda, y el heroíno Washington Varela son los que han logrado que se apruebe la ley amazónica en la Asamblea Nacional del Ecuador. Justo cuando hay un juicio político a Guillermo Lasso, donde pueden hasta destituirle, en último de los casos. Entonces, le creemos ese logro, le creemos. Es sincero, es honesto, es difícil de plantearlo desde esa perspectiva. Entonces, sea un poquito inteligente y diga, bueno, en este preciso momento que hay un juicio político, le chantajeamos a Guillermo Lasso para que nos dé prebendas a nuestro grupito de la Amazonía, de los amarres de pocas familias amazónicas que existen y que han sido políticos y candidatos todo siempre en Zamora, en Morona, en Napo, en Pastaza, en Orellana y en Sucumbíos. Porque eso es lo que son. Eso es lo que son. Solamente jalan agua para su molino y se acomodan ustedes nomás con sus prebendas. Entonces, difícil de creer, ¿cierto? Para un ser humano racional, va a hacer todo este análisis en conjunto, el cual no les favorece, pues precisamente. De tal modo que los crímenes de Estado de Guillermo Lasso ya están siendo evidentes. Las masacres en las cárceles que han continuado sin que este gobierno pueda frenar. A propósito, caramba, el libre porte de armas controlado, entre comillas, entre paréntesis, controlado. Pero si no pueden controlar ni la delincuencia, no pueden controlar ni los asesinatos en las cárceles, que es una potestad del Estado regular y controlar las cárceles. Peor aún van a poder controlar el porte de armas, pues. Dejen de ser ridículos. ¿Saben qué es lo que está diciendo Guillermo Lasso, el neoliberalismo, con todos los socios de acá del TENA y de la Amazonía que tiene Guillermo Lasso? ¿Sabe qué está diciendo? Vean, como va a haber el juicio a Guillermo Lasso, entonces puede haber un levantamiento si es que no le destituyen. En la Corte Constitucional mismo ya corrían el riesgo de que si la Corte no pasaba, había protestas. Que si Guillermo Lasso declara la muerte cruzada, va a haber protestas, se levanta el pueblo. Están advertidos, eso es indudable. Y saben que cuando el pueblo se levanta, vean, ponen los pies en polvorosa, quiere decir que salen corriendo, es como que si se les quema las patas y tienen que salir corriendo para que no se quemen. Ponen los pies en polvorosa para salir huyendo, como Lucio Gutiérrez, como Lenny Moreno que se fue a Guayaquil, como Yamil Mawat y algunos otros, Abdalá Bucarán. Entonces ponen los pies en polvorosa. Eso le podría pasar a Guillermo Lasso.
Entonces son crímenes de Estado definitivamente que no se pueden dejar pasar por alto. Son crímenes de Estado. Y el pueblo está harto, está cansado, pues. No sabemos qué venga después, no sabemos cómo se mueva, porque, o sea, los políticos corruptos son a veces impredecibles, pero a veces demasiado predecibles. O sea, podemos predecir lo que ya van a hacer. Y de ello ellos o sea, adoptan un libreto y siguen ese libreto para querer convencer a la ciudadanía. Afortunadamente estos medios alternativos podemos decir, o sea, casi todo lo que hemos dicho se nos ha cumplido. Lo único que no se nos cumplió era, por ejemplo, cuando decíamos que Lenín Moreno iba a salir antes de cumplir su periodo. Ahí nos equivocamos, pero no porque no teníamos razón. Porque el tipo estaba caído, no servía para nada, era un cero a la izquierda como presidente en esas épocas. Sino que le mantuvo. ¿Quién le ha mantenido a Lenín Moreno? No era ni las fuerzas políticas, no era el respaldo del pueblo, no. A él le mantuvieron en el poder las mafias del narcotráfico y las mafias oligárquicas del poder, que le tienen hasta ahora, se mantienen con Guillermo Lazo. O sea, nos han vilipendiado y nos han atropellado a los ecuatorianos, pero de las peores formas. Porque estos no tienen apoyo del pueblo y se mantienen ahí como jefes de Estado. Entonces esa es la peor afrenta que puede recibir un pueblo como el nuestro pueblo ecuatoriano. Son crímenes de Estado en definitiva y en su momento tendrá que responder. Sí, a mí sí o sea, me causa ansiedad porque yo quisiera que las cosas sean rápidas y a veces como que te entra un desespero de ver que las cosas sean mucho más fáciles o mucho mejor establecidas dentro de un tiempo lo más corto posible para que se sancione a toda esta basura de corruptos políticos. Pero lastimosamente no es así. Y de hecho sí, en ese sentido nosotros sabemos cómo se mueve, lo hemos estudiado desde varios aspectos y desde varios ángulos de enfoque y sabemos lo que pasa en el Ecuador. Entonces, nuestro pueblo sigue esperando. Y nosotros sabemos que con el aporte que hemos realizado, el aporte humilde y sencillo desde nuestra trinchera digital, de nuestros medios digitales y de alternativa, hemos logrado cambiar muchas cosas. Y se vendrán muchas más. En definitiva, yo sé que sí. Hasta la victoria siempre, que viva la patria grande.